primos, siendo muy cercanos y habiendo visto prosperar al rey en todo mientras el rey sirvió al Señor de corazón, Isaías notó algo. Aún teniendo una relación tan cercana, su mensaje no fue advertido por el rey. Además, en determinado momento, a causa de todo este mal y de su enfermedad, el rey murió. ¿Y qué fue lo que pasó con la sociedad? La sociedad no cambió su corazón. Aún luego de tremendas profecías, de las señales que ocurrieron, por ejemplo, el caso del rey fue público para todo el mundo. Su lepra la conocieron todos, pero aún con tantas advertencias, aún con tantas personas ministrando, aún con tanta palabra de Dios, el pueblo no cambiaba su corazón. Y dice el capítulo 27, Jotam tenía 25 años cuando subió al trono, y él reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que había hecho su padre Usías, solo que Jotam no pecó, porque no entró en el templo del Señor. Pero el pueblo continuó con sus prácticas corruptas. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en un proceso muy difícil. Ellos tenían una debilidad muy fuerte hacia la idolatría y una y otra vez caían en este pecado y una y otra vez caían en la ruina. Isaías se vio afectado por todo esto, se vio afectado porque su ministerio ya no era el mismo, ya no estaba el mismo apoyo, ya no estaba el rey cobijándolo, por así decirlo, y es como que había un parate. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí en el capítulo 6? Muchos creen que Isaías estaba en un momento de desánimo cuando tuvo esta visión en el templo. Y en este contexto, teniendo en cuenta todas estas cosas que estaban ocurriendo, muchos creen que Dios abrió las cortinas espirituales y volvió a ubicar a Isaías en el lugar indicado, en su llamado. ¿Por qué decimos que fue un llamado particular? Bueno, punto número 2. Porque Dios reveló a Isaías una visión de la adoración y el servicio celestial que marcó para siempre su ministerio. Dios, en toda su gloria, soberano y gobernando sobre un trono, es lo primero que vio el profeta. Dice: vi al Señor sentado en su majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. En segundo lugar, dice, lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. ¿Qué cosa tan interesante la descripción que da? Uno se imagina a los ángeles como seres muy atractivos, muy hermosos, muy bellos. Y estos serafines que estaban delante del Señor, que están continuamente en su presencia ministrando, deben contar con una belleza muy particular. Pero, ¿cómo era el servicio de estos serafines? En primer lugar, 2 alas cubrían su rostro. El servicio delante del Señor debe estar marcado por la humildad. Ellos no fueron el foco de atención. No se mostraron ante Isaías para desviarlo de lo que él debía enfocar, de lo que él debía ver. No se metieron ahí entre el mensaje de Dios y el profeta, no. Ellos cubrían su rostro. No les interesaba que Isaías los quede mirando y diga: wow, mirá los serafines. No, ese no era el punto. Ellos estaban ahí para servir al Señor, y el Señor era el único, y es el único, digno de toda la gloria. En segundo lugar, vemos que con 2 alas cubrían sus pies. Y esto es porque delante del Señor es necesario un caminar íntegro. Delante de la santidad de Dios, incluso los serafines debían cubrirse. Los pies representan esa parte de nosotros que está en constante contacto con el mundo, con el pecado. Por eso el Señor lavó los pies de sus discípulos. Es un simbolismo esto que está viendo Isaías. Pero, ¿por qué debían cubrirse? Bueno, porque Dios es santo, santo, santo. Tiene muchísimos atributos el Señor: misericordioso, bueno, poderoso, omnisciente. Pero nunca vemos que en la palabra se destaque algún otro atributo más que la santidad. Y es que el carácter moral de Dios es santo, santo, santo. Y frente a Él nuestro servicio debe ser con integridad.
¿Con qué podemos cubrirnos nosotros hoy? Bueno, no con apariencia, sino con la sangre del Señor que fue derramada en la cruz, la cual limpia nuestros pecados. Es la manera en la que podemos acercarnos a Dios, a través de su Hijo, a través de Cristo. Con 2 alas volaban, y esto nos muestra que la razón de la existencia de estos serafines es servir al Señor, servirlo con presteza, servirlo con velocidad, servirlo con todo. En el versículo 3 vemos que estos seres adoraban a Dios, diciéndose uno a otro, dando voces unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué es lo que hacían estos seres espirituales, estos serafines? Adoraban a Dios, daban voces: Santo, santo, santo. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Que el lenguaje del cielo, lo que ocurre en el cielo, el ministerio en el cielo, es adoración. Estas son las características de un servicio agradable. Estas son las características que Isaías vio y marcaron su ministerio: la humildad, la integridad, el servicio constante a Dios, la consagración constante a Dios y la adoración. ¿Qué fue lo que pasó entonces cuando Dios reveló todo esto? Bueno, que Isaías se vio cara a cara frente a Dios, se vio desnudo frente a la majestad de Dios, sin nada que cubrirse, sin nada que ocultar, sin nada que esconder, y se llenó de temor. Dice la palabra que las voces de estos serafines sacudían el templo hasta los cimientos, o sea, era como que empezó a temblar todo en ese lugar, y el edificio se llenó de humo, se llenó de la gloria de Dios. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Otra versión dice: ¡ay de mí que soy muerto! Y realmente, ¿cómo no sentir eso frente a tanta gloria, frente a un poder que se despliega de una manera tan intensa, ¿no? Dice: entonces dije: todo se ha acabado para mí, estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo labios impuros, y vivo en medio de un pueblo que tiene labios impuros. Sin embargo, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Quiero aclarar algo: Isaías no era un hombre pecador. Pero, ¿qué fue lo que pesó en él? ¿Qué fue lo que pesó en su corazón? Por esto muchos dicen que Isaías estaba como en un momento como en un parate, como en una depresión, como que en un desánimo muy grande por las cosas que habían pasado, por su entorno, porque estando tan cerca del rey y con tanta instrucción, con tanta palabra, con tanto cuidado, habiendo sido tan próspero, de repente este rey le dio la espalda a Dios. De repente, con tantas señales, con tantos anuncios, el corazón del pueblo no cambiaba. Y muchos dicen, Isaías se encontraba decepcionado, estaba desanimado. Allí fue cuando Dios abrió las cortinas espirituales frente a él, le dio esta lección del servicio, de la adoración celestial, de la necesidad de un ministerio agradable al Señor, marcado por la humildad, la integridad, el servicio, la adoración. Y cuando ve todo esto, y lo mismo ocurre con nosotros cuando vemos la majestad de Dios, Isaías se dio cuenta de que él no estaba haciendo lo que debía hacer. Aunque él no era un hombre pecador, un pecador empedernido, todos pecamos, pero no era un pecador empedernido, lo que pesó en él era el hecho de no estar profetizando, de no llevar adelante su ministerio a pesar de las circunstancias. Cayó en el desánimo y no debía ser así. Por esa razón es que él se identificó con un pueblo que blasfemaba a Dios, un pueblo que no buscaba a Dios, un pueblo que no confiaba en él y que a menudo hablaba mal del Señor, porque ellos tenían sus dioses, tenían a Jehová, pero tenían sus dioses. Y esto se representa muy bien las palabras del Señor, que nos enseñan que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si el profeta no estaba llevando adelante su ministerio, es porque algo ya no estaba abundando en su corazón. Y eso es lo que pesó. Ese fue el dolor. Caer en la misma de todos, ser igual que todos, ya no marcar la diferencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué decimos finalmente que este llamado de Isaías fue un llamado muy particular? Bueno,
porque Dios purificó a Isaías y lo hizo apto, sin llamarlo por su nombre, sin decirle a Isaías, vení, mirá. Permitió que Isaías presencie un acontecimiento divino muy importante. Dice: entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Gloria a Dios. Yo me imagino que allí Isaías dijo: wow, y volvió otra vez a respirar, y volvió otra vez a sentir esa pasión, y volvió a sentir esa gracia. Pero Dios no dijo: Isaías, a ti te hablo. Isaías, contigo tengo una cuenta pendiente. Isaías, necesito que lleves adelante un ministerio. No. Sin que nadie lo llame por su nombre, él continuó viendo algo que estaba ocurriendo en la presencia del Señor. Y dice: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías presenció, fue testigo de la Trinidad ordenando el método de redención para toda la humanidad. Dios Padre preguntando: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cómo vamos a hacer nuestra voluntad? ¿Cómo podremos salvar a este pueblo? Bueno, ¿cómo se salvará la humanidad? Obviamente a través de Cristo. Si Él no hubiese dado su vida, si no se hubiese derramado su sangre, si no se hubiese pagado el precio de nuestra culpa, no habría salvación. Así que en primer lugar, obviamente, la salvación de todos es a través del Señor. Pero en segundo lugar, la salvación se manifiesta por medio de hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que, como los profetas del Antiguo Testamento, van y predican sin temor a dar la palabra, sin temor a decir la verdad. Hombres que, como Isaías, sin que nadie le diga: Isaías, necesito esto, sin que nadie le diga: Isaías, yo te consagré para esto. O sea, después vamos a ver el llamado de Jeremías, el llamado de Ezequiel, es muy diferente. Pero a Isaías no le dijeron: Isaías, necesito tal cosa, porque él ya era profeta, él ya estaba llevando adelante el ministerio. Pero fue necesario que Dios le permita contemplar esta visión espiritual, esta visión celestial, para que entonces el profeta se levante nuevamente y diga: aquí estoy yo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y entonces el Señor le dijo: bien, ve. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este fue el punto de quiebre en la vida del profeta. Este fue el punto en el que las cosas cambiaron. Y de ahí en adelante profetizó, de ahí en adelante predicó, de ahí en adelante su servicio fue notable. Su corazón fue notable. Su manera de expresar la palabra de Dios fue notable. Y nos dejó tesoros como el capítulo 53, donde describe la manera en la que Jesús, el Mesías, vino a dar su vida. Nos dejó descritas la manera en la que viviremos en el milenio, en la restauración, en la gloria que Dios ha de manifestar y cómo Él gobernará. Dejó expreso de una manera muy tierna la restauración de Israel, de nosotros. ¿Y todo por qué? Porque a pesar de todas las cosas, fue sensible a la voluntad de Dios. Podría haberse espantado, podría haber salido corriendo del templo, podrían haber pasado muchas cosas, pero Isaías se quedó observando aquella visión, observando la adoración y el servicio celestial, y escuchando al Padre, escuchando el corazón de Dios, preguntándose: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dijo: heme aquí. Ese fue su punto de quiebre. ¿Cuál fue el tuyo? ¿Cuál fue el momento en el que Dios te hizo notar que no estabas ahí
o que no viniste al mundo para morirte y nada más, sino que había un plan, había un propósito, había un destino, algo maravilloso que Él ha preparado de antemano. ¿Cuál es tu punto de quiebre? ¿Cuál fue? Recuérdalo. Vuélvete de corazón a Dios. Levántate y predica. Que el llamado de Dios pueda marcarte, pueda fortalecer tu carácter, pueda bendecirte, pueda sostenerte y te ayude a ser sensible para oír la voluntad de Dios y ponerla en práctica todos los días. Gracias por acompañarnos. Dios le bendiga mucho.